Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Déjenme que voy a cerrar la cortina porque tengo aquí el estudio de pintura. Ok, ¿cómo me les va a todos? Espero que estén todos muy, pero muy bien. Me disculpan, pero tuvimos un pequeño percance como siempre porque esta es la primera vez que hago en vivo en este canal y eso me congestionó un poquito todo. Tuve que llamar a mi hija para que me ayudara un poco. Bueno, mira, una de las cositas, hoy vamos a ver un mensaje de tu ser interno también que viene para nosotros. Pero antes que nada, me gustaría hablar un poquito otra vez de esa cajita de amigos. Ya yo vi muchísimos comentarios, me encanta porque quiere decir que están muy receptivos, quiere decir que de verdad la cosa puede avanzar. Lo que estamos viendo ahorita, mi hija y yo, que ella es la que más sabe de estas cosas, es ver cómo podemos llegar al mismo YouTube para que ustedes se puedan conectar unos con otros sin tener que poner en público nada de cuestiones muy personales como los correos o el Facebook, su correo personal o el teléfono. ¿Ok? Entonces, estamos viendo eso. Parece ser que hay una manera de hacerlo para que no tengan ustedes que correr con ese riesgo de que todo el mundo sepa lo que ustedes no quieren saber. Ustedes nada más quieren o están quizás a lo mejor, como digo, interesados en alguna persona en especial y entonces sale como mejor así, queda así como más ético, como más, digamos, dentro de todo como más privado. Así, bueno, por lo menos a mí me gusta trabajar así de esa manera. De todas maneras, recuerden que no solamente es el hecho de que algún día podamos conseguir quizás una parejita, que eso podría ser, y esa es una de las ideas, pero también fíjate, conocer gente que te pueda ayudar a hacer algo. Yo tengo por aquí, ya te voy a mostrar algo. Mira, yo les estaba hablando en estos días de las carteritas de papel que yo hacía con mi hija Gaby. Mira esto, mira esta belleza de carteritas. Estas yo las hacía muchísimo y las vendí muchísimo aquí en Canadá, montones. Lo que pasa es que esto lleva su trabajo y entonces, y mira, me hace falta tiempo y a ella también muchísimo tiempo porque ella ahora con su bebé y todo eso, entonces nos cuesta bastante. Pero esto es una cosa que la pueden hacer realmente aquellas personas que están solas, que realmente no tienen nada que hacer, que ya están como quien dicen en el periodo de jubilación y tal y qué sé yo. Y mira, son unas cosas bellísimas, de verdad, y están, pero lo que se llama, son bien hechas. Ok, no es de esto que quiero hablar, por cierto, solamente darte una idea de lo que se puede hacer, de los intercambios. Me gustaría intercambiar muchísimo con gente que, por ejemplo, tenga unas buenas recetas, pero que te las hable así de tú a tú. No es que tú tengas que buscar en el YouTube y que el YouTube te diga, sino que especialmente, mira, Gaby tiene una receta de lasaña o de pasticho, como dicen en Venezuela, y yo me voy a conectar con Gaby porque yo quiero hacer ese pasticho y que ella personalmente, así de tú a tú, hacer esos videos así como quien dice bien personales y quiero que me expliques, así como si estuviéramos hablando en persona, quiero que me expliques cómo haces esto. Ah, pero déjame interrumpirte, pero y entonces que tú le agregas y no es mejor esta salsa y así empiezan a conversar y hablar de todo. Hombres con hombres también, mira, ¿cómo hago yo para cambiar las bujías del automóvil? Ah, mira, yo sé, mira, tú haces esto y esto. Oye, mira, eso es, a mí me parece que esto es maravilloso, porque es así un grupo de amigos que vamos a ser tan grandes y cada quien son con su experiencia y cada quien brindando pues la experiencia y brindando esos favores o esas ayudas a los demás. De eso se trata el canal. Siempre yo lo he dicho que es así, ayudarnos. Sí van a haber momentos en que definitivamente vamos a tener que hacer unos videos como más, digamos, más, como digo yo, más específicos para la gente que quiera algo como más selecto. Me explico, eso lo vamos a hacer más adelante y eso es lo que mi hija ahora me estaba hablando. Y por ejemplo, ¿qué te digo yo? En el Facebook también estamos pensando que probablemente en el Facebook nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a poner también lo mismo,
Y ahí es más fácil también para conseguir el correo y todo eso. Es como más fácil. Me explico, entre paréntesis, entre comillas, es más fácil. Entonces, estoy buscando todas las maneras, junto con mi hija, habido y por haber, para poder entonces entrar en esto y ayudar y hacer una comunidad grande de amigos. Y en cualquier momento, en un video en vivo, yo pueda presentar fulanita a la otra fulanita y lo hacemos así como videoconferencia o por Zoom o lo que fuera, así como hacíamos cara a cara. Y yo creo que, por cierto, pronto vamos a comenzar con eso porque ya quitaron aquí el toque de queda. Entonces a lo mejor ya vamos a empezar a planificarlo otra vez en cómo te leo el tarot gratis. Y entonces, mira, así lo vamos a ir haciendo. A mí me parece esto maravilloso, me parece algo grande, sobre todo ahorita que la gente está muy metida en su casa y hay mucha gente sola que no tiene con quién hablar, no tiene quizás con quién discutir algunas cosas y entonces a mí me parece formidable. Yo no sé, yo voy a preguntarle a mi hija a ver si ella ya está lista como para que les dé un saludito, a ver si se acuerdan de ella y saben quién es. Hola, ¿cómo están? Aquí está Gaby del canal Dime Cómo Te Amas. Sí, señor. ¿Cómo están ustedes? No estaba lista, mi mamá me jaló por los pelos, yo vine a buscar algo y me dijo, ven acá. Nada, o sea que no estoy lista, o sea, olvídense, ella está fastidiosa y me trajo. Sí, nada más vamos a saludar aquí, dicen Ada Saray, saludos. Virginia Camacho dice, hola. Ajá. Es una persona que se hace llamar, no sé. Okay. Dice, hola, buenas noches desde España. Agui Barbero, hola, aquí presente. Liliana Díaz, hola Carmen, Mario Andrés, saludos desde Mendoza, Argentina. Hay mucha gente de Argentina. Hay muchísima gente de Argentina, me encanta. A ver, Argentina, Silvina, hola Carmen, buenas tardes. Giselle Balmaceda, hola Carmen, saludos desde Argentina también. Virginia desde Uruguay. Mavis, hola Carmita. Ajá. Nelvis dice, hola amiga, saludos. Recientemente me acabo de unir y me ha encantado. Oh, qué bien. Heli Bermúdez dice, hola, ojalá sea la pareja mía. Ay, qué bueno, mira, uno nunca sabe, probablemente así es. Probablemente, mira, las cosas son como son. Realmente lo que es del cura para la iglesia, yo siempre lo he dicho, lo que es para ti, es para ti. Aquí dice, Carmen, te seguimos desde Miami. Ay, y Adolfo, chévere. Bueno, muchos Marcos de Salud de México. Adolfo dice, él se presenta porque él ya escuchó la tareita. Ajá. Adolfo Montes, soy de San Cristóbal Táchira, Venezuela. Ajá. Oigan bien. Soltero, sin compromiso, sin hijos, profesional apasionado, en busca de la dama que quiera conocerse y formar una linda familia. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que yo quiero. Solamente le queremos, es que me trajeron mi perrito. Ay, sí. Es que por eso que ando yo loca con mi perrito. Lo que pasa es que lo que queremos aclarar que esto no es un lugar de citas, ¿ok? Esto no es para sacar citas, porque no. Es como le dijo mamá, le dijo hace rato, es para formar una comunidad. Y la comunidad que nos va a representar somos los firifiri. Ay, sí, cierto. Los firifiri. Ustedes saben que mi mamá se la pasa diciendo eso. Y muchas personas preguntan, ¿qué es un firifiri? Explícale qué es un firifiri. Nada, es el chico o la chica que está, la personita especial. Como se dicho, la como personita especial. Pero puede ser especial como amigo, especial como lo acaba de decir. Yo, por ejemplo, he tenido también ese tipo de comunicación con otras personas de otros países en Europa, porque yo doy clases de baile y hacemos muchas conferencias así y es en directo. Pero eso se llama una comunidad, o sea, que no va a ser también solamente para YouTube, sino que estamos trabajando en hacer algo especial para que la gente se suscriba mensualmente si quieren, pero se crea algo más seguro, ¿sabes? Porque imagínense colocar ahí públicamente el nombre de teléfono de ustedes, es a su propio riesgo. No se los recomendamos realmente, pero es a su propio riesgo porque tú puedes estar hablando con Pepe y Kake y están hablando y de repente viene otro y dice, pero me gusta aquí y te llama y te quiere. Eso no creo que sea un poco como organizado y seguro. No. Eso es por eso que estamos haciéndolo como más de esta manera, porque vemos tanta gente, tanto del canal de mi mamá como en mi canal, que recibo tantas personas que están solas, que tienen estos problemas, que estoy sola, que deprimida, que no tengo qué hacer, con quién hablar. Es una manera ideal de Perdona esto, pero es que también eso se puede transportar, también esa misma idea se puede transportar también para Dime Cómo Te Amas, porque también hay muchísima gente de verdad sola que está esperando. Entonces, eso puede ser como diferentes puntos. Mira, aquí tengo una fan, dice,
Susana del Valle dice, hola Gaby, siempre te escucho, me encanta como eres, besos. Ay, gracias. Ay, está bien, ¿te das cuenta? Yo soy su amiga virtual, acuérdense que Sí, yo les jalo las orejas con mucho amor. Sí, una jalada de Pero orejas les con mucho digo, amor. ¿qué están haciendo esperando por ese firifiri y carrizo que no vale la pena? Exacto. ¿Qué pasa? Exacto. Entonces hay que ponerse las pilas. Sí, señor. Bueno, de todas maneras, muchachos, muchachas, mis amigos, mis amigas, creo que está bastante claro lo que yo les estuve diciendo en un principio. Lo que quería era también más que todo como cotejar un poco eso, como afianzar más. Y mira, hoy tenemos, como está aquí, nuestra querida amiga virtual, Gaby. Yo voy a leer acá digamos, ¿cómo se dice? Un mensajito de nuestro ser interno y vamos a irlo viendo, vamos a irlo, como quien dice, opinando. Ella va a opinar un poquito de su lado, lo que ella quiera hacer, lo que ella quiera decir y yo también les voy a ir diciendo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el siguiente mensaje. No volverá a traicionarte, dice, y pide que le creas. Ahí es donde tenemos que ver si realmente estamos en la capacidad de poder entender ese mensaje que nos está diciendo ese firifiri o esa firifiri. Se arrodilla quizás, te pide perdón. ¿Es que tú le crees? Mira, muérete que se llama Franco. Se llama Franco. Franco se llama este perrito. Bueno, entonces, muchachos, no volverá a traicionarte y pide que le creas. Se arrodilla y pide perdón. ¿Tú le crees? Lo que yo siempre he dicho y lo que siempre diré, muchísimas veces, pero ¿por qué? Mucha gente dice, pero Carmen, si se fue esta persona, si te traicionó esa persona, es que esa persona te quería. Cuando uno quiere, uno no hace daño. Tienes toda la razón, pero lo que siempre digo es una cosa, que muchísimas veces la persona que se fue no terminó de soltar. Mira, este cable. Aquí tengo este cable. ¿Ah? Entonces, este cable para poder soltar, tienes que romperlo para que ya no dé corriente. Ponerle un tape aquí y un tape aquí. Si no lo haces, esto sigue pasando corriente. Entonces, eso muchísimas veces la persona que se va, no terminó de arreglar nada, no dejó nada, como a la persona que se va a morir, que tiene que dejar un testamento, pues así mismo, no dejó nada arreglado y resulta que cuando está por allá lejos, se da cuenta que el café que tú hacías no es el mismo café que hace esa persona. Que la manera como tiende la cama no es la misma como tú la haces. Exactamente, empezamos con ese bendito guayabo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sencillamente se dio cuenta que cambió algo por algo no tan bueno para esa persona. Quizás a lo mejor ese algo es bueno, pero para otra, porque yo no voy a denigrar a nadie, pero para ti o para esa persona, para tu ex, no era el que era. Entonces, no volverá a traicionarte porque ya está empezando a entrar en conciencia. Se está dando cuenta que realmente sí la puso. Para no decir la palabra, ¿verdad? Que sí, la puso, tú sabes, esa marroncita, la puso. La caca. La caca. como dice mi bebé, caca. Sí, puso la caca. Y entonces ahora resulta que si se quiere regresar. Y de verdad, muchísimas veces tú ni siquiera le quieres creer, pero hay sus detalles. Voy a parar aquí un momentico porque algo me tiene que decir. Una pausita aquí. Bueno, saludos le manda Franco porque pusieron aquí Franco, hermoso, saludos. Franco es un bebecito de 3 meses nada más. Aquí están saludando, aquí dice, Giselle comenta, dice, tal cual, pero quizás a veces hay que dar una oportunidad. Ya si falla, bye bye, este firifiri. Exacto. Exacto. Mira, aquí dice, hola de México, soy venezolana, Jennifer. Pero esto es lo que me interesa. Tahiri Mesa dice, hola Adolfo Montes. Ya ahí está un cable. Mira, ya que hay un cable. Sí. Y dice también, aquí que me había otro. Claudia Nolasco dice, hola Dani Cerezo. Hola, ok, póngase las pilas a leer los comentarios también, porque ahí se pierden a un momentico. Claro. Hay que escribir. Y dice, el mago del fuego, dice, no tengan miedo al amor, pero al amor propio que emana de uno mismo. Eso está espectacular. Eso está espectacular lo que acaba de decir ese tipo. Sí, y bueno, mira, saludos a Paula Rey y todos estos. Yo lo que opino aquí, me encantó. Okay. Obviamente, que dice, no volverá a traicionarte
y pide que le creas, Ajá. se arrodilla, Ajá. te pide perdón. ¿Tú le crees? Yo solamente creo lo que demuestra. Las palabras, mira, tú me puedes decir a mí lo que quieras. Ustedes saben, y no vamos a hablar mal de los caballeros, porque ustedes saben, en mi canal yo no hablo mal de nadie. Y esos son mis consentidos, por cierto. Exacto, pero vamos a estar claros que así se ha creado las situaciones que ellos tienen siempre la labia, como dicen en Venezuela, una labia. Y ellos, para obtener, cuando ellos quieren algo, ellos van a ver y a buscar y a romper paredes hasta llegar a encontrarlo. Y si saben que se están portando mal y ustedes no aceptan ese comportamiento, no lo van a hacer. Ellos van a buscar la manera. Pero si ustedes siguen permitiendo cualquier resbaladizo, cualquier cosa, ay, que no importa, es que bueno, esta vez. Sí, yo creo mucho en el perdón, en las oportunidades, pero hasta qué punto. Sí, así que yo solamente creo ¿cómo que lo real? Las acciones, los hechos. Solamente porque decirte yo te amo, te quiero, yo te prometo que no sé qué, y te lo promete y nunca llega al punto. Así que eso es lo que hay que buscarte, y sobre todo lo que dice el mago, que me encanta, el amor propio. Hay que empezar por ese amor propio. Señor, es verdad. Mire, ustedes no saben cuántas personas hay ahí para ustedes que están esperando, pero ustedes están así, que no ven más allá, ven más allá. Y mira, me estoy dando cuenta que hay muchísima gente sola, tanto hombres como mujeres, y que están esperando quizás una oportunidad para un gran amor. Y uno pendiente y pensando de ese firifiri que te dejó plantado, que te dejó con los crespos hechos como novia de pueblo, y resulta que hay gente que sí puede valer la pena. No digo, vuelvo y repito, que nadie valga la pena. Claro que sí, cada quien puede valerle la pena a cada cual. Lo que acaba de decir Gabriela, esa era la segunda parte. Lo que pasa es que ella se me adelantó, pero esa es la segunda parte. Ok, te pide perdón y bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Pero eso no es así nada más como quien dice sopla y hace botella. Eso de que sí, ok, te perdono y pasa, pon la maletica ahí que ya la vamos allá para el cuarto, palabra cierta. No, señor, a sentarse y hablar, y estos son ahora mis especificaciones. Si no las cumples, el primer perdón se da. El segundo te lo tienes que merecer. Y el tercero, nada que ver con nada. Entonces hay que hacerle, sí, vamos a darle el beneficio de la duda, pero con todas las especificaciones. Esto yo lo que quiero, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero. Y sobre todo, como dice el mago, esa digamos, esa dignidad bien arriba. Te montas en ese altar, y si esa persona te quiere alcanzar, pues que le evite, pero tú no le vas a dar la mano para que suba solito o solita, porque se lo buscó. ¿De acuerdo? Uno también dice, uno dice, la gente no cambia, porque quizás a veces la gente no cambia, pero la puedes cambiar por otra. Están oyendo. Mira, se pasó. Pero bueno, okay. Pero vamos a estar claros, aquí no estamos hablando, pues yo que soy bien así directa, porque para eso estoy, ¿no? Porque yo no estoy aquí. Un poquito ácida. Pero vamos a estar claros, o sea, que vamos a estar perdiendo. O sea, la gente a veces no cambia, porque tú puedes decir, es que yo soy así, porque ese es el tema. Sí. Es que yo soy así. Es que eso me viene natural, por ejemplo, y tal. Entonces tú dices, pero entonces es que tú naciste solamente para estar aquí con esta persona que tiene ese límite de esfuerzo, porque dice, así soy yo, y bueno, me quieres así, me quieres, no, bueno, ok, ese eres tú, chévere, eres buena persona, eres excelente, pero yo necesito algo más, porque ya tú estás en otro nivel energético, otro nivel profesional quizás también, que eso también influye, o cualquier cosa, o simplemente no te da la gana, o no te da la gana de aceptar ese tipo de cosas, claro. Y tú tienes que ver, entonces no puedes forzar a nadie a cambiar, les digo. No puedes forzar a nadie a cambiar porque no lo va a hacer. Quizás lo hace, quizás lo puede hacer los 3 primeros meses, pero después vuelve a salir porque siempre sobresale lo natural. Sí. Bueno, hay una cosa también. Uno tiene que aprender primero por querer los defectos para enamorarse de las virtudes. Estamos claros en eso. Pero al principio lo esconden bien. Pero eso mismo también, uno tiene que ser muy claro y muy abierto desde el primer momento para que no hayan esos trancones y esas, como que dice, te caíste de frente y te diste un chichón en la frente, porque caíste del cielo creyendo que todo era diferente y resulta que siempre no. Estoy hablando tanto para los hombres como para las mujeres. Tú sabes que muchísimas veces estamos viéndonos por redes sociales, ¿cierto? Eso es la moda. Ahora nos conocemos, y más ahora con estos encierros. Oye, muéstrate tal como eres.
Si te quieren, te van a querer así. Te van a querer, el que quiere querer, quiere desde el fondo del corazón. Ahora, los adornos, no, eso ya es ñapa, ya eso es como quien dice, eso es como quien dice un bono, me explico, pero lo importante es lo que hay adentro. Entonces, siempre date natural, como tú eres, sin mucho adorno, sin mucho tapujo, porque van a querer tus defectos, pero también después se van a enamorar de tus virtudes. Así que ya te digo, ¿no? Aquí dice Dani Cerezo, dice, las personas sí pueden cambiar cuando quieren y valoran a la persona. Disculpen. Sí. Yo pienso que no necesariamente es cambiar, no, porque la gente no cambia, la gente se adapta. Y si quieres adaptar, porque yo puedo tener quizás unas cosas que no le gustan, pero yo sé que si a mi pareja no aprecia esa parte, yo trato de adaptarme para que sea también nivelado, ¿me entiendes? Porque cambiar, sí, uno puede como que quizás cambiar en ciertas cosas, pero quizás lo de adentro, ¿ves? O cosas que realmente uno puede adaptarse con amor, por respeto y por esas cosas. Sí. Pero por eso digo, cuando ustedes ven, eso tienen que ver los hechos. Si ustedes están pidiendo ciertas cosas porque no es suficiente para su felicidad, porque acuérdense que ustedes son responsables de su propia felicidad, no la pareja, pero se complementan, ¿entiendes? Entonces, pero si tú ves que la persona esta no hace el mínimo esfuerzo para realmente darte esa parte de felicidad de una manera u otra, a eso es lo que decimos, pero cambiar como tal es un poquito... Pero es que exactamente, uno no tiene por qué cambiar, exacto, pues, exacto. O sea, esa es su esencia de uno. Exacto. Lo que uno tiene que hacer es, cónchale, por lo menos considerar cómo tiene que comportarse. Una cosa es cambiar, otra cosa es comportarse. Ajá. Mira, vamos a leer unos comentarios aquí. Sí, me encantan los comentarios. Silvana, y discúlpeme si me salto algunos, lo leemos todos, pero de verdad que como para llegar un poquito al tema. Dice Silvana Piris, dice, estoy recibida de la Escuelita de la Dignidad. ¡Ay, tan bella! Gracias, Carmen, desde Uruguay. Exacto. Aquí vamos a mandar títulos, así con los diplomas. ¡Ay, los diplomas! Vamos a empezar a preparar unos diplomas. Porque es importante. Oye, sí. Sí. Dice, quien quiere celeste que le cueste, dice Giselle. Así, señor. Sí, señor. Así. Sí. Dice Alejandro de Jesús, dice, todos pueden cambiar, depende. Se le da lo que pide, sí. Si cambiamos todo. Pero, y que no te den lo que necesitas, no cambia nadie y listo. Bueno. Dice Jorge, hola, fue una relación de 3 años muy linda, le di mucha libertad, creo que vivió el proceso de la ruptura estando en la relación 2 meses, ya sin contacto, creo que no volverá. No sé. Dice esta Giri, dice, mi hermano decía que la gente no cambia, solo envejece. Bueno, agarra experiencia. Hay personas que están escribiendo en portugués, son bienvenidos todas las personas. Oye, sí. Pero no me pidan que hable en portugués porque ni no sé. O sea, lo podemos entender, pero no lo podemos hablar. Ay, pero qué bien. Yo tuve, dice María de los Santos, dice, hola, yo tuve 2 fracasos y tengo miedo de buscar o tener pareja. Eso es negativo. No. Mira, todos como tomamos así. Sí, no vamos a poner así. No, señor. Mira, no. Eso tienes que verlo como un borrador. Como un borrador. Una enseñanza, una experiencia. Y de ahí vas a sacar. Es que tú no sabes, eso tienes que verlo como algo súper positivo. Porque ya tú sabes que por lo menos eso no lo quieres. ¿Entiendes? Eso no lo quieres porque de verdad y aprendiste. Y también sabes que también veo mucho en mi canal que muchas personas me dicen, hay una persona que me escribió hace poco y me gustaría responderle pronto y dice, ella me pregunta, bueno, pero tú hablas de amarse uno mismo, pero yo no sé cómo amarme yo misma. Y es un tema muy interesante porque lo primerito que tú tienes que hacer es que no te vean la cara, vamos a decirlo así. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Hacerte respetar. Esa es una de las cosas de amarte a ti mismo. Que si la persona viene, estamos hablando de amor, ¿ok? Si la persona viene a darte, como quien dice, 2 pequeños gritos allí por cualquier cosa, tú tienes que pararle en seco, porque a ti se te respeta. Cuando tú realmente impongas que para tratarte a ti tiene que ser con respeto, ya tú te estás amando a ti misma. Quiérete a ti misma. Primero tú, que si la persona de repente te está buscando solamente para que le hagas favores, pero tú necesitas hacer los tuyos, primero son los tuyos, así de sencillo. Dale su balance, pero primero tú.
Hay que ser un poquito egoísta en ese sentido. Con el amor propio. Sí. Porque quizás uno se mete en una relación ¿para qué? Tú vas a una relación ¿para qué? Tú vas ahí, yo voy y yo te voy a hacer feliz a ti y yo voy a decidir, o sea, yo voy a ser miserable, yo voy a ser feliz a ti. Eso es mentira. Eso no es ser feliz. Tú no vas ahí, tú no vas a poder hacer porque es mentira. Uno está en una relación, ustedes la regla esa del 80-20, que dice que eso es más que todo la parte de gerencia y en compañía, siempre hable del 80-20 y dice que tú puedes poner 100% de trabajo, 100% de esfuerzo, pero nunca vas a obtener el 100%. Siempre va a haber una diferencia, ¿entiendes? Entonces, tú nunca puedes darle a la persona todo si tú no ves que no recibes nada. Una inversión, ya yo lo he dicho varias veces, hay que invertir. No es que la persona que esté aquí no sea importante, pero es ella que se tiene que ocupar de su felicidad. Y yo me tengo que ocupar de mi felicidad. Y si los dos la encontramos en complemento, chévere. Exacto. Es chévere, pero no, yo no voy a estar, es que si yo lo dejo, se va a matar, porque eso sí, también hay mucho chantaje. Si yo lo dejo, ¿qué va a hacer de él? Me amenazó que se iba porque hemos tenido eso. Sí. Pero horrible. Es que lamentablemente, mira, tú no puedes vivir en una vida así porque entonces ya saben, cuando una vez dijiste que te voy a dejar, te digo esto y no te haces, la próxima vez va a ser peor y te va a manipular porque sabe que tienes las manipulaciones, horrible. Entonces, eso ya toxicidad. Exacto. Entonces tienen que no quererse uno mismo es sencillamente hacerse respetar. Esa es la primera regla y lo que dijo el mago, el amor propio antes que nada. Primero quererte tú y en esa manera, ¿entiendes? Mira, que no te vean la cara. Giselle Valverde dice, arriba, ese autoestima. Amiga, el amor es bello, solo que a veces hacemos mala elección o quizás está que tenemos que pasar este proceso para aprender. Mira, es una gran verdad. Simplemente. No sabemos elegir y por eso repetimos la materia. Siempre repetimos. ¿Por qué será que siempre me consigo con hombres sin vergüenza? Porque te vas para abajo, seguro, siempre, en los lugares. Exacto. Y siempre porque yo no he aprendido esa lección y necesito que la vida me la vuelva a repetir para yo entenderla. Y simplemente porque piensas que no mereces mejor. Y no mereces mejor. Esa es otra forma de quererte a ti misma. Saber que tú te mereces lo mejor de lo mejor. Sí, señor. Entonces, mira, ahí sí que vamos. Y esta chica ha dicho algo grande también, porque tenemos que aprender, algo que aprender. Claro que sí. Si siempre las rupturas, uno dice, Dios mío, pero ¿por qué, Señor? Entonces te caes en una depresión. Al contrario, sigue adelante. Sal de ahí porque realmente te estás aprendiendo una lección. Estás pasando de grado. Así mismo es. Bueno, aquí dice Virginia Camacho, dice, yo no creo en amor. Sufrí mucho, siempre doy todo por nada. Pero estoy así, bien así. Bueno, yo te voy a decir mi opinión y me disculpa, porque sabes que soy la amiga metiche. Yo personalmente, yo no te conozco, obviamente que no sé, no puedo jugar, pero cuando yo he notado por los patrones que yo he tenido en mi forma, cuando la gente dice que yo no creo en amor, es justamente todo lo contrario. Es porque estabas realmente querías buscar esa persona, quizás esa persona ideal, que siempre, que todas las cosas y no las has encontrado y te sientes como que frustrado. Estás como que nadando y te quedas en la orilla. Y el dar mucho, ahí está tu error. 100% tu error. Estamos hablando. Porque hay personas, y si quieren también, como digo, en el canal, vean algunos videos que pueden hacerles útiles para ese tipo de situaciones que yo he puesto. Para eso la traje a ella. Y tienes como que siempre tienes que dar, si tú estás bien, como les digo yo en el banco, tú vas a ir a invertir y tú vas a un negocio, eso es tu negocio, ponte tú vas a ir, ese es el chico que me gusta, ese es, mira, voy a sacarle provecho a esta situación. Y yo voy, y entonces voy y pongo 20% de mi esfuerzo, de mi interés y de esto. Yo con la mente de que tú estás poniendo eso, tú tienes intereses, ¿me entiendes? Si tú ves que al pasar unos cuantos tiempos, relativamente, oye, tú ves que no hay nada de regreso, cero regreso interés, que quiere decir que no te corresponde como tú te estás esperando, como tú sabes que tú mereces, ¿qué haces ahí? Usted quizás perdió esos 20% porque ¿qué más? Pero se va. Pero tú crees a veces que, bueno, pero si le meto 10 más, a lo mejor hoy sí. Y ves, pero si le meto 10 más, claro, te estás secando, te estás cansando y terminas dando el 100% de todo. Cuando ya en la primera situación te están diciendo, mira, mija, no funciona, deja de estar dando porque no te voy a dar de regreso. Mira, esos son tips que manda el universo. El ser interno también. Esos son mensajes. Lo que pasa es que a veces uno no los escucha. Uno a veces no quiere escuchar las señales, sí, porque se va. Entonces,
yo les aconsejo por su propio bienestar, no piensen en que no quiero el amor o que no hay apoyo en amor y hacérsela, con mucho respeto se los digo, victimarse de que no, a mí el amor no, yo no soy, todos merecemos el amor, todos, ustedes no hay excepción. Claro. Que hay personas que no han cuadrado porque no has sabido tú misma poner el parado y ya, hay gente que se va a aprovechar. Y obviamente, si yo estoy cómoda, me estás dando y yo veo que no sale de su zona de confort. Exacto, y si yo veo que tú me sigues dando, que yo mismo, si yo no hago ningún esfuerzo, ¿para qué carrizo voy a meterme más en la relación contigo? Así que pónganse las pilas, no piensen que en el amor no, pero no den más de lo que tienen que recibir. En mi video, creo que se llama un video, que no me acuerdo bien el mío, que se llama algo como que ser esposa con título de novia, algo así. Hay muchas mujeres en las relaciones, porque yo hablo mucho más que todo de las relaciones que están casi comenzando, como para que si ves aquellas cosas, salite antes de tiempo. Corre por tu vida. Exacto. Y tienes que, hay mujeres que de una vez ya en principio ya se comportan como que son la mujer de la persona y apenas están saliendo dos semanas. Y el tipo ya está como que, entonces se harta, le da miedo salir corriendo o se aprovecha. Y tú estás en tu mente, bueno, pero yo te di todo y tú te esperas como que es obligación, yo te di todo porque tú no me has dado nada. Entonces tú mismo te molestas con él y fue tu rollo solamente. ¿Sabes? Como que... Ay, sí, qué rollo. Entonces, uno mismo se enrolla. Oye, póngasela a amarse, a ver, ajá. Ay, qué bueno. Entonces, bueno, mira, por aquí, veo aquí, Gary, me gustaría un consejo de ustedes. Pero se fue ya. Es que se van aquí. Bueno, pero súbelo. A ver. Aquí dice Gary, me gustaría un consejo de ustedes. Tuve una relación de 4 años con una chica. Ambas somos chicas y ella siempre buscaba un hombre porque no aceptaba por la sociedad. Siempre va y viene. ¿Qué debo hacer? Mira, si esta chica no acepta, es que no está lista para tener una relación del mismo sexo. Olvídate de eso. Lo que va a hacer es que te va a jalar, como que dice, te va a desgastar, mi hija querida. Así que búscate otra chica que sí esté clara y disponible y que sepa y no le importe la sociedad ni nada. Porque aquí justamente la chica no ha terminado de salir del closet. Sacó una mano nada más o sacó un pie, te va a herir mucho, te va a herir. Porque a lo mejor tú estás bien, pero bien, digamos, bien dispuesta, bien clara. Y esos amores son preciosos, esos amores son, pero maravillosos. Entonces, ella se está perdiendo eso de ti, mi amor. Así que vaya y ya usted sabe lo que tiene que hacer. Hay muchísima gente que puede estar disponible para ti. No te preocupes. Esa chica va a tener que esperar entonces a que madure en ese sentido. No está lista. Besito. Sí, dice, yo voy buscando por aquí. Winfred, que allá dice soltero. Abandonado. Ahí, pero mira, soltero. Ya empezaste, ya. Este es venezolano, donde vaya. Soltero, abandonado por mi pareja. He encontrado mucha sabiduría en los consejos de Carmen. Desde Coro Falcón, Venezuela. Wow. Las amo, muchachas. Muchísimas gracias. ¿Cómo es eso que te dejó? Cuéntanos el chisme. ¿Cómo que te dejaron? ¿Cómo es eso? ¿Te hicieron así? ¿Te soltaron de la cuenta? ¿Qué pasó ahí? Sí, señor. Aquí. Dice Marinita Casamillana, dice, hola Carmencita, bellas las dos. Gracias. Qué lindo verlas juntas. Soy taurina y de buena cepa, esperando mi personita. Gracias, muy linda. Dice Gary, dice que muchas gracias por la ocasión. Sí, gracias. Claro que sí. Aquí dice SB. Ya va, disculpa que te interrumpe de una vez. Dice, escúchenme, hombres, si ustedes están aquí, es para que se pongan las pilas, porque esto no me lo voy a calar. Ustedes tienen que atacar. Tajir y Mesa, ataca. A Tajir y Mesa, yo las leí hace rato diciéndole un saludito, no me acuerdo a quién fue, si fue a Alfonso. Y dice, los hombres no responden los saludos. ¿Cómo? No, esto así no me va a servir. Ustedes son nuestros consentidos. ¿Cómo? ¿Qué pasó acá? No, entonces se van a poner todas así como que bueno. Se van a todas Mire, recuerde que esto no es ningún compromiso. No porque digan hola, Tajir, Olga, ya se van a casar mañana. O sea, no. Porque, o sea, no. Eso es amistad. Aquí no estamos buscando nada. Si eso se da, chévere. Ella ve que hay un interés porque quizás están en el mismo país, tienen algo que le interesa, pero al final, mira, las cosas en papel a lo mejor se ven bellísimas. Y cuando se ven, nada. Sí. O al contrario. Pero deja una amistad. Que es lo importante. Póngaseme las pilas. Aquí está, se está riendo. Sí. Yo tengo, ajá. Ok, aquí dice SB. De mi mujeriego aprendí
cuán inseguro es. Ajá. Él es mi espejo. Debí aprender cómo piensa para aprender cómo empoderarme y no ser más su presa. Exacto. Eso está muy bien, SB. Me encanta lo que has dicho. Eso es una gran verdad. Sí, señor. Es que se aprende de la infidelidad, de los sinvergüenzas o de las sinvergüenzas, del desamor. De todo eso uno aprende. Uno aprende. Y ya eso después, también, ajá. Y ya después para el próximo, para lo futuro, ya tú vas a ir como discerniendo, vas a ir descartando esos comportamientos, ya te vas dando cuenta cómo es la persona. Y también tienes que tener claro que cuando una relación falla, cuando no que no funciona, que se termina, eso no te identifica a ti y eso no te hace a ti un fraude. Mira, tú tienes batería, lo estás cargando, se te va a apagar la computadora. Ok, déjame poner. No, cuando no funciona, ya va, porque mira, pero estás aquí moviendo todo. Espérate, no importa. Pero busca allá, que no es allá. Ya va, mami, espérate, es allá, mira, el blanco ese. Okay. A ver, ¿llega? Sí, llega. Disculpen perdonen ahí, pero como esto es en vivo, ustedes saben. Ok, ahora sí. Así que eso sí tienen que pensar, que a veces, por eso mismo que uno piensa, cuando uno termina las relaciones, uno se echa latigazos a uno. Sí. Seguro fue mi culpa, seguro. A lo mejor sí, pero si se terminó es porque ya era el tiempo. Entonces, como también dice uno, que ¿por qué quiero regresar con mi ex? ¿Por qué quiero regresar con su ex? Siempre háganse porque sobre todo es costumbre, más que todo. Es que él era bueno, es que él es un buen hombre, pero ¿por qué terminaron? Entonces, ¿tú me entiendes? Siempre van es que eso es un buen hombre, una buena mujer, pero terminaron por algo. Entonces, hay que trabajar ese algo. Porque las demás cosas pueden ser bien, pero si terminaron por ese algo, es que ya, eso para qué vale la pena. Tienen que trabajar en ese algo para que no vuelva a repetirse. Si no, imagínate, entonces vamos a estar haciendo lo mismo siempre. Me parece chéverísimo. Entonces vamos a seguir aquí un momentico. Vamos a ver qué otra cosita hay por acá, porque ya dentro de poco ya nos vamos a ir despidiendo. Y quería ir sencillamente. Mira, Giselle dice, vamos, no se hagan. Los tímidos que bien, picarones que son. Ajá, eso es verdad, sí señor. No, yo sé que eso es al principio, eso es como en la fiesta. ¿Sabes que en la fiesta siempre empiezan los bailes y están los hombres todos pegados de un lado y las mujeres están ahí queriendo bailar y hasta que se echan 2 o 3 cervezas y entonces el hombre es cuando le sale. Porque los hombres en realidad son hasta más tímidos que las mujeres, parece mentira. Dani Cerezo dice, soy un poquito tímido. Ajá. Bueno, chévere, no hay problema, pero miren, nos vamos conociendo, vamos aquí corriendo. Eso sí, señores, les voy a pedir algo bien. Aquellas personas que sean, que falten el respeto a alguien o que sean groseros, algo así, se va a sacar inmediatamente bloqueado, sí bye, porque aquí lo queremos que se sientan bien, que estén contentos, que se sientan seguros en hablar. Así que con respeto, con cariño, con amor, porque somos humanos y venimos aquí por con un mismo punto, un mismo fin. Sí. Estar bien y pasársela chévere. Mira, aquí, Jazz. Hola, yo también soy chica. Ay, espérate, se me bajó. Ya, ok, yo también soy chica. Ella siempre trata de olvidarme con un hombre. A ver, ya va. Hola, yo también soy chica y tuve relación con otra chica. Ella siempre trata de olvidarme con un hombre y siempre va y viene. En octubre me cansé, la bloqueé y desaparecí. Ella jamás me buscó. Está muy bien, mi amor. Quiere decir que entonces que esa niña no estaba preparada. Exacto. Eso es todo, más nada. No es la única Coca-Cola del desierto, no es la última. Ya encontrarás a alguien que realmente te sepa valorar como eres y ya. Mira, Pao Aceñas dice, hola Carmencita, yo quiero contarte que estuve con un hombre mucho mayor que yo, con el cual tenemos hijos. Él siempre vivió con el miedo de yo un día me iría con otro. Al final, él se fue con otra. Por eso mismo, porque como dice el dicho, como que el que debe la teme. Sí, el que la debe la teme. Eso, ¿tú sabes por qué se fue con otra? Te lo voy a decir de una vez y eso me vino así. Tú sabes que yo leo mis cartas. Se fue con otra solamente por evitar que algún día tú lo dejes. Y él lo que hizo fue que se adelantó. ¿Me explico? Estaba tan seguro que tú lo ibas a dejar, probablemente, e inseguro del mismo, claro está, que prefirió entonces irse antes de que tú le dijeras bye. Eso fue lo que pasó. ¿Me explico? Y ahí la puso de oro, porque realmente es una inseguridad. No te mereces a alguien inseguro en tu vida, para nada.
porque te tambalea la relación como lo acaba de hacer esa persona, como lo hizo pues. El mago de fuego dice, aquí estoy listo, Israel de México, y graduado con mención honorífica y con todos los doctorados habidos y por haber. ¡Wow! Mi querido mago. Aquí, guau, guau, guau. Muy bien. Otra por aquí dice, vamos a ver. Ay, se me va. Jorge Lara, yo tomé la decisión de dejarla porque no sentía el mismo amor de su parte. Ay, espérate. Y aunque la extraño, estoy aprendiendo a olvidarla y a quererme a mí mismo. Bravo, mi querido Jorge. Te quiero, mi amor. Así tiene que ser. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Lee el de Trina, a ver. Aquí dice Trina García. Trini. Dice, muy cierto, uno permite la falta de respeto. Yo tengo 3 años de separada con mi esposo. Tardé 27 años con él. No lo busco, menos él ahora. Tuve que hablar, ¿qué? Hablarlo por mi casa. Me muestra mala cara si fue a la firma. Bueno, no entendimos. No entendí mucho bien, muy poco, pero estoy entendiendo que no están juntos. Y mira, lo importante es poder asumir eso y seguir adelante. Yo siempre lo he dicho, sea lo que sea, así tú estés esperando por alguien, tú estés esperando el pasado, que generalmente en muchísimas cartas me sale que están esperando el pasado. Espéralo, pero no espérele, no lo esperes. ¿Qué quiero decir? Estás esperando, pero sigue adelante con tu vida. Sigue caminando por el sendero, porque en cualquier momento, a lo mejor sin querer queriendo, el destino, el universo te lo apartó o te la apartó, porque viene alguien y ese alguien a lo mejor te va a dar mucho de lo que esa persona del pasado no te dio. Ponle tú que no consigues a nadie, tú sigues caminandito, puede ser en tu burrito sabanero, te montas en tu burrito y sigues caminando por el sendero. Si esa persona te busca o te quiere, que te alcance. Nunca vas a esperar a nadie. Deja que te ponga los patines y te alcance. Pero, así mismo es. ¿Qué dice ahí? Ojo de tigre, ¿qué dice? Ojo de tigre. No tengan miedo al fracaso. Vaya, del fracaso se aprende. Solo debes darte tu puesto, tu respeto y tu amor propio, pues solo así reconocerán tu valor. Bravo, ¡claro! Muy bien, ojo de tigre. Así mismo es. Mira, el de aquí, Dani Cerezo dice, Carmen, una pregunta. Ajá. Hace como 4 meses, mi ex me dijo que ni la llamara, ni la escribiera. Eso mismo hice. Y al mes, ella misma me volvió a escribir. ¿Puedes decirme qué es eso, por favor? Bueno, mira, eso está clarito. Oh, my God. Primero, las mujeres nos hacemos a veces las de rogar y nos gusta que nos jalen. Sí. Nos gusta. Y como tú le seguiste la palabra. Ella no se esperaba esa. Ella no se esperaba esa. Ella se quedó así como que. Y así es que tiene que ser. Así tiene que ser. Bien porque, dicho, Dani, mira, vuelvo otra vez y les voy a saturar de todas las cosas que yo pueda tener en mi canal, porque para eso estoy aquí, porque mi mamá, yo no venía para esto. Pero yo le invité. Pero no me invitaste. Sí te invité. Me trajiste a los pelos. Hasta me peinó. Ella misma me peinó, porque estaba despeinada y me dijo, me arregló. Hay un videito que yo puse que dice que les pregunto 2 opciones. Y les voy a decir más o menos, si me acuerdo bien, dice, pónganse a pensar ahorita mismo. ¿Qué prefieren ustedes? ¿A ustedes a quién respetarían más? Una persona que, por ejemplo, tú llamas por teléfono y le dices, mira, ¿sabes qué? Son 5 minutos para la cita, pero yo no voy a ir. La persona te está esperando y tú llamas 5 minutos, no, mira, yo no voy a ir, que no sé qué, bye. Y no es la primera vez, va como la tercera vez que se lo haces. Y esta persona se molesta, pero no te lo dice. Ella solamente trata como que bueno, está bien. Vienes y le gritas y la persona no te dice nada. La insultas, no te dice nada. ¿Cómo tú te sientes a esa persona? ¿Es que tú la respetas? ¿Es que tú respetarías a una persona así? Tú. No. Uno no respeta a las personas que no se dan a respetar a ellas mismas. Es tan sencillo, tan sencillo. Si una persona, al contrario, en el otro caso, que dice, mira, te dice, no, pero ya va un momentico, yo tengo tiempo, tú no me vas a estar esperando a hacer esperar a mí. Con educación. Pero tú no me vas a hacer esperar a mí por mi tiempo. Esta es la tercera vez que te estoy esperando, ¿sabes qué? Agarra su maleta y se va. Esa persona se va a quedar como que, oye, ya no lo voy a hacer, va a ir con calma y va a tener ese tacto, ¿entiendes? Entonces,
En este caso, ella te dijo, váyase por usted, y yo, bueno, ok, está bien. Y tú le demostraste que casi como que, bueno, yo te escuché y tal. Ella estaba esperando que tú le fueras y le dijeras y le jalaras. Sí, ahora como que se cambiaron los papeles. Sí, señor. Ahí tú te tienes que agarrar. Eso es. Esos son los cambios de papeles que a veces me salen en las cartas. Que dice, pero ¿cómo es eso? Después de que me dejó, ahora está llorando, está triste. Claro, es que la actitud, las técnicas, las tácticas que hacen a veces no están bien hechas. Eso es todo, mi querido Dani. Así que ya sabes. Va, que me gustó aquí, que estaba aquí. Jazz. ¿Dónde está Jazz? Jazz. Okay. ¿Qué dice ahí? Chicas, quiero un consejo. Si ella me busca, ¿qué debo hacer? Ella me agregó a su WhatsApp. Yo la tengo bloqueada. He pensado ignorarla, la extraño, pero debo amarme más yo que a ella. Sí, eso está muy bien, tienes toda la razón. Mira, vamos a dejar que el tiempo pase un poco. Quizás a lo mejor pasando el tiempo nos daremos cuenta. Pídele a tu ser interno, de verdad que sí, que si eso es para ti, que se manifieste. Tú estás haciendo lo correcto, tú estás haciendo lo correcto. Ella me busca, si ella me busca, ¿qué debo hacer? Bueno, espérate un ratito a ver, vamos a ver que te muestre. No es eso de que, hola, ¿cómo estás? Jazz, quiero verte. Momentico. ¿A qué vienes tú? ¿Qué es lo que te muestre con pruebas firmadas y selladas de que lo que quieres es algo serio? ¿Por qué? Porque tú a lo mejor estás ahorita saliendo de ese duelo, estás ya de verdad, como quien dice, sanando, convaleciente, ya estás tomándote las pastillitas, las últimas pastillitas para salir ya, y resulta viene ella otra vez a quererte otra vez meter en el hueco, meterte otra vez en el pozo, y tú sabes que las recaídas son más peligrosas. Entonces, cuídate las espaldas. Ella te quiere hablar y de repente hay la forma de encontrarse. Si ella te quiere hablar, un momentico, pon tu cara de perro, pon un cristal ahorita así, como lo que estamos usando ahora. Una protección. Te pones y con eso hablan. No le quites, dale el derecho de la duda si se quiere, pero no te lances. Espérate un momentico. ¿De acuerdo? Así mismo es. Sí, oye, tienes que sí, pero o sea, como siempre digo, si va a regresar, que venga para un bien, no para que te vaya, te vaya otra vez. Ajo. Porque si es así, lo va a volver a hacer y lo va a volver a hacer sí, porque te estás dejando. Exacto. Yo siempre digo, un chance está bien, pero tiene que trabajar por eso. Sí, o sea, no va a hacer que, bueno, que está bien, menos si tú me dices eso, está bien, que trabaje, que le cueste. El que quiere celeste, que le cueste. Así mismo es. Vanessa Amoretti dice, Carmencita, yo estaba en una relación con mi ex de 9 años de ida y vueltas. Pensé en un momento que nunca lo olvidaría, pero sí logré cerrar ese ciclo. Ya separada de él hace 3 años, ¿y por qué él no me olvida? Por lo que estamos hablando. Precisamente, él se fue quizás sin haber cortado ese cable y haberle puesto un tape a cada uno de los 2 cables. Quedó enganchado. ¿Me explico? Así pasen 10 años. Muchísimas veces la persona queda enganchada y se alimenta de tus recuerdos, se alimenta muchísimo de tus cosas, de tus pensamientos, no te saca de la mente. De vez en cuando puede ser que sí, pero dependiendo cómo haya quedado esa relación, esa persona no olvida. ¿Sabes que hay amores que no se olvidan, a pesar de que se terminaron? Entonces, eso es lo que pasa. Tú saliste de tu duelo y ahora le toca a esa persona. Exacto. Yo tengo también por ahí un video donde yo hablo de lo mismo. Que, sí, yo te contaba. Sí, que uno está en un duelo, el que se queda en un duelo, ¿verdad que sí? Uy, horrible, con un poco de puñales en la espalda y demás, porque no te esperabas eso. Y la persona se va toda contenta porque, mira, terminé con la relación, ahora soy libre. ¡Ah! Soy libre. Cuando tú estás saliendo, eso es automático. Yo no sé por qué es eso. Saliendo tú del duelo y entrando esa persona en el duelo son 2 cosas iguales. Ahí es donde viene entonces, ahora ya yo salí, ya yo superé y ahora eres tú quien está así. Y depende al final si tú quieres seguir o no quieres seguir. Eso depende cómo haya quedado la relación, exacto, definitivamente. Porque, y siempre preguntan que por qué pasa eso igual, pues porque se supone que eso es una pareja y si una de ellas ya quiere terminar la relación, esta nueva relación ya ella misma, digamos que es la mujer, el hombre te dejó el caballero, te dejó, dijo ya hasta aquí, pero eso no fue que él dijo hasta aquí hoy sábado a la tarde decidió que se iba. Ella tiene pensándolo ya hace tiempo.
O sea, ya ese pensamiento lo tiene él desde hace tiempo. Y por eso que quizás, porque yo he visto también gente que me escribe, que me duele más el verlo feliz por haberme dejado. Pero es que no es que lo ves feliz porque te dejó, es porque ya él su duelo lo hizo dentro de la relación. Eso sí es diferente. Dentro de la relación. Eso sí es diferente. Exacto. Y no lo esperes. Generalmente no vuelven. Exacto. Eso sí es diferente. ¿Entiendes? Entonces, no piense de que, sí, porque no piense de que es que se fue y qué tal. No, ya él tiene eso y te hace sentir, te hace ver mal porque te hace ver como que tú no vales nada en la relación. No piensen así, porque si te quieren hacer historias en la cabeza, facilito es. Mira, ahora que tú hablas de eso, por eso es que las mujeres generalmente cuando se van, no en todos los casos, pero muchísimas veces no regresan. Porque ellas ya lo están planificando desde hace rato. Porque ven cómo se porta el hombre, que de verdad es concha, mal encarado, que cansado, que te has desgastado, ya tú ves que no colabora, que no sé qué más, y tú le vas perdiendo esa fe, le vas perdiendo la imagen, sí. ¿Y cómo es que se llama esto? Le estás perdiendo la admiración. Tú sabes cosa mala cuando tú le pierdes la admiración a tu pareja. Y eso va mermando, y cuando viene a ver, ella se fue con su maleta, es porque ya de verdad no quiere un carrizo contigo. Así mismo es. El hombre realmente es un poco diferente. Es un poquito más impulsivo. Sí, él actúa según la fiebre, el impulso. Le pasa una falda de repente. No todos, cuidado, no quiero que se me ofendan mis muchachos porque ustedes son mis consentidos, de verdad que sí. Pero hay unos que de verdad se dejan llevar. A lo mejor les hace falta algo en la casa que no están viendo afuera y dicen, ay, mira, tengo mi oportunidad. Y se van impulsivamente. Y después por allá, cuando van por la esquina, la torta, pero mira lo que yo acabo de hacer, pero mira esto. Y más si la otra persona con quien se va no quería nada sino el café no le queda mal. El café no le queda mal. Exacto. Mira, aquí, sí, entonces, mira, aquí está Frank Thomas, Frank, mira, nuestro amiguito, eso es lo que fíjate, ese es un amiguito de nosotros, ¿ves? Que ya, que nos conocimos, que vino cara a cara, que nos estamos conociendo, eso es lo que yo quiero. Les voy a decir, chica, yo no sé, ¿en qué parte estás tú, Frank? ¿En qué parte? Mira, porque Frank es bello. Y les digo, canta precioso, bellísimo. Precioso. Así ay, que qué chica quiere. Y es un venezolano. Lo único que yo creo que es magallanero. Eso sí es lo que me preocupa. Que es magallanero. No, mentira. No sé, magallanero es bueno. Caraquita, coño. Caraquita. Creo que es caraquita. Ya la tranqué, ya le cierro el canal. No. Magallanes es chévere. Pero mira, anote ahí a Frank. Frank, oye, reporta. ¿Dónde está Frank? Ya estaba por ahí, no sé, se saludó, no sé qué. Ay, Frank. Tan bello, mira, ese sí es verdad que es un chico bello. Viste, me equivoqué, lo piqué. No, él es magallanero. Para la gente que no sepa qué es magallanero, es que en Venezuela tenemos los equipos de béisbol, los rivales, es Magallanes y los Caracas. Esos son los eternos rivales. Y nosotras somos Magallanes. Ajá. Así que cualquiera persona que quiera decir que son de los Caracas, tiene que tener mucho cuidado. Porque no aceptamos eso. No, ustedes lo pueden decir. El famoso, muy famoso Frank, le dijeron, mira, sí, Tahiri. Ahora yo sé, yo a ustedes les digo, pónganse, mire, métanse en cómo te leo el tarot. Sí. Acá estoy. Mira, Frank, pero dime, ¿en qué parte de Venezuela estás tú? Cuéntanos, porque estamos cuadrando aquí. Miren, yo les recomiendo que se metan en el canal de mi mamá, cómo te leo el tarot gratis. Busquen la emisión de cara a cara. No creo que fue la segunda o la tercera, no me acuerdo cuál fue. Y ahí está Frank, lo van a ver. Súper buena gente, bello. Mira, ve, Dani Cerezo dice, Magallanes es el mejor equipo. Magallanes, aquí está, ¿viste? Vean a Frank, que está muy guapo, les digo. Sí, señor. Y es muy simpático, así que pónganse la pila. Mira, aquí salieron. Hola, Frank. ¡Ay, ay, qué chévere! Está lenta. Ay, esto me encanta. Te lo juro que esto me fascina porque es que también la gente también nos acompaña. O sea, la gente sigue la broma. Sí. Ay, qué chévere. Bueno, mira, mi gente, ya estamos casi. ¿Qué dice? Ya te quedaste. Pero faltan 5 minutos. Faltan 5 minutos. ¿Te gustó? Faltan 5 minutos. A mí me gusta. Esta niña es una cosa seria. Me encanta. Todas amigas de Fran, dice. Sí. Bueno, mire, muchachos, muchachas, la semana que viene, el próximo sábado, si Dios quiere, yo no sé si ella va a estar acá, pero el próximo sábado estoy otra vez aquí en vivo con ustedes, se los advierto,
para que estén de una vez con la cita. A las 6 de la tarde, igual que hoy, vamos a hacer el en vivo. ¿De acuerdo? Si me tardo un poquito o no me tardo, me tienen paciencia porque yo de esto no lo sé arreglar mucho. Es ella quien hace Yo esto. estaba, quizás no sé, pero... Ah, mira, Ok. Tajiri Mesa, ella dice que yo soy una gallanera. Ajá, ya te cuadré. Ay, ya. Tajari, vamos a hacer mira, una lista Tajari. de los magallaneros. Vamos a hacer una lista. Si Alfonso no te respondió, pues habla tú con otro, con un magallanero será mejor. Sí. ¿Entiendes? Aquí, mira, todos están aquí. Hola, Frank. Mira, entonces dice Frank, ay, ya me sonrojaron. Bueno, tú sabes a lo que viene. Tú ya nos conoces Sí. y tú sabes que aquí estamos para chalequear. Sí. Así que te sabes. Ay, qué bello. Bueno, ay, entonces. Qué chévere. Bueno, mira, entonces ya va aquí, Pati Muñoz. Vamos a ver. Ajá. Buenas tardes, cariño. Mi ex tiene un mes que me dejó. Está con alguien más y me llama y me dice que me extraña y me quiere, a ver, y me quiere ver. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Nada. Déjalo primero que te extrañe hasta la pared del frente. Cuando ya venga arrastrado así comiendo tierra, Quizás. entonces tú verás a ver qué. Pero no te vayas a dejar, porque ¿sabes lo que te va a pasar? Que no va a dejar ni a la otra, ni te va a dejar en paz a ti. Cuidadito con eso. Es muy egoísta. Primero que resuelva todo eso por allá, todos sus rollos que tiene por allá. Ya en las cartas ha salido, creo que le salió, no me acuerdo a qué signo, pero ya salió. Así que mucho cuidadito con eso, mi amorcito querido, ¿ok? No te dejes. Ah, mira, bueno, de verdad que vamos a cerrarlo, pero acuérdense que este chat está disponible cuando cerremos, está ahí y se pueden poner ahí a hablar. Sí. Porque estoy viendo aquí, dice Dani Cerezo, dice, ¿y la enfermera dónde anda? Porque hay una chica por ahí que puso que era enfermera. Sí, y ya me salió también en el otro video. Y dice, Paula Rey dice, Frank, compartimos pasión por la música. Yo soy cantante también. ¡Ay! No, ¿viste? Pues, mira, yo desde estoy tratando de cuadrar a Frank, ya yo le dije, oye, Frank, tienes que ponerte las pilas, y vamos a tener que hacer un cara a cara, pero para acá, o sea, pero no, los firifiri, algo así hay que hacer. Firifiri. Vamos a hacerlo firifiri. Vamos a tener que así de hablar, ¿quién se atreve? Aquí todo. Y hablamos así, y empezamos a hablar, y que cada quien, el que se quiera poner en pantalla, que se ponga, estamos a la orden Exacto, para hacemos un meeting más grande, porque en vez de dos hacemos más grande. Sí, y así hablamos, y mira, nos presentamos y tal. Porque me encanta, aquí esto dice, me gusta. Jazz dice que su hija estuvo bonito en el en vivo. Ay, qué linda, gracias. Ay, sí, gracias. Claro que sí, señor. Bueno, esto no estaba previsto, fue porque ella llegó hoy, pero esto no estaba previsto, y iba a hacerlo yo sola, pero con ella me parece que está como más ameno. Porque yo soy payasa, así me dice ella. Más amena la cuestión. Ustedes no conocen a mi mamá bien, ¿verdad? Mi mamá, ustedes la ven en esos videos hablando y no sé qué. Esa, ay, es un bochinche todo el tiempo, yo les digo, así que, sí, señor. Bueno, ya que estoy aquí, que me trajeron, les invito a que me sigan a mí si les gusta, para menos que echen un vistazo y me echen una mano, porque me gustaría también su apoyo, y que me den tip y me den comentario y me digan qué quisieran que les hablara. Les recuerdo y les repito a la gente que no sabe, yo no soy psicólogo, no soy especialista en nada, soy una mujer igual que muchos de ustedes, y también tengo muchas amistades hombres, porque la mentalidad de hombres, usted sabe que es un poco diferente a la mujer, vamos a estar claros, eso sí lo sabemos. Entonces ella se agarra de ahí. Y yo me agarro de eso porque yo conozco, ¿entiendes? Y realmente, gracias a Dios, me han funcionado las cosas que yo les explico. Yo estuve antes así. Ay, que no me llama. Ay, que no sé qué. Ay, que hago, que otra vez. Eso era un llantén todo el tiempo. Hasta que yo dije un día, no más. Vamos a ver qué pasa, porque no sé, ¿qué es eso? Yo me lo merezco. Y me gradué de la Escuelita de la Dignidad. Sí, señor. Me dieron mi título con mención así, todo buenísimo. Sí. Y yo dije, no más. Y desde ese día que yo cambié mi mentalidad, se los digo, también. Yo salí. Y por eso que yo con mis amigas, y soy yo las que les digo. Sí. Así que mi punto de vista, le estoy diciendo, es amiga. Soy su amiga virtual. Ustedes me cuenten lo que quieran contarme. Me pueden mandar mensajes por Instagram privado. Por Facebook lo bloqueé un poco porque tengo tanta gente que me llega que hasta a mí me da pena que me escriban y yo no puedo responder. Pero por Instagram me lo pueden escribir y cuadramos ahí, y ustedes me dicen, mira, tengo esta situación en general, y yo cuando pueda le hago un video sobre eso, pues, y hablamos también así, porque nos gusta ayudar, ¿entiendes? Y yo sé que a veces que la gente como que no tiene una amiga, o muchas personas amigas que le da pena hablar con las amigas que tiene al lado. Ajá. Y decirle, porque a veces dice, es que la volví a cagar, entonces, ¿cómo hago?
y tú vienes conmigo y yo te digo lo que yo puedo opinar, pues no Sí. tiene que ser cierto o no, es lo que yo te digo. Mira, con todo tu corazón. un momentico antes de cerrar acá, perdonen si no leímos a todos, Exacto. pero es que de verdad son muchos. Mira, aquí está una que dice, una chica se llama Vanessa Amoretti, Carmencita, y el que mi ex esté sin olvidar, pero no me afecta que así estemos separados y él sienta aún algo por mí, me ata energéticamente y eso no permite que yo inicie una relación con alguien. No, eso no. Un momentico. Tú tienes que manejar tu energía, más nadie te la tiene que manejar, eres tú. Si esa persona no te olvida o lo que sea, perdóname lo que te digo, pero ese es su rollo, ese es su problema, dependiendo de lo que haya pasado acá, pero ya tú tienes que continuar tu vida y tú tienes que hacer tu relación tal cual como tú deseas hacerla. Tú no te puedes atar, porque aquí te saldría, ¿sabes qué? La carta del diablo, ya te la voy a buscar aquí, aunque yo no estoy leyendo las cartas, te saldría esta carta, ¿me explico? Donde tú estás ahí encerrada, metida allí, porque esa persona no te ha podido olvidar y eso no es tu problema ahora. Perdóname, mi amor, que sea tan directa, pero es así. Tú tienes que seguir tu vida. Más abajo ella vuelve a decir, a ver. No, ya, era la misma pregunta. Ok, entonces, para que lo sepa, sí, chiquita, vamos para la próxima semana. También ustedes pueden así contar sus pequeñas anécdotas y con muchísimo gusto yo voy a estar contestándole lo que pueda contestarle, dependiendo, ¿sí? Y bueno, ahí les dejo entonces y los quiero muchísimo, muchísimo. Aquí está Gaby entonces conmigo que se va a despedir también. Mírala, ahí está ella viendo. Es que me encanta lo que ustedes escriban. Lo están escribiendo y está con la boca abierta. Yo me encanta que la gente escriba porque dice Angélica, dice desde Chile, me encanta sus lecturas, mi mamá. Dice Leticia, gracias hermosa. Claudia Nolasco dice, sí, Dani, somos muy lindas y trabajadoras, pero tenemos mala suerte en el amor. Yo te ayudo a eso, yo te ayudo. Sergio dice, hola Carmen, y bueno, lo que pasa es que está pidiendo que más que todo como, dice, hola Carmen, soy Sergio Tauro. Mi ex de Leo podría decir por qué mi ex no me quiere devolver un abrigo. Oye, ya eso sería hablar con él, pero lo vamos a hacer porque ya estamos cerrando el programa. Ajá. Dice Gaby, qué transparencia, eso me gusta. Y digo, sí, yo soy bien clara. Así porque es. Si no, entonces imagínate. Ajá. Y bueno, mucha gente aquí, Minera dice, Milena, dice, Carmencita y Gaby, las quiero mucho, saludos desde Chile, igual. Ay, chévere, Leticia, gracias Gaby, y mucha gente aquí. Sí. Les digo que de verdad nosotros hacemos una conexión enorme con las personas. Y Ay, por sí. ejemplo, Frank lo puede decir, y muchos de ustedes que nos siguen mucho y que hemos hecho ese que de verdad es genuino. Nosotros sí. Eso nos encanta. Tener que poder ayudar a alguien y con nuestro humilde saber, pues, porque... Sí, porque tampoco es que lo sabemos todo. No. Pero sí por lo menos tenemos esa vibra, pues. Dice Frank, dice, lo certifico, dice Frank. Ay, tan bello. Sí, bueno, ya le saben, váyase a... Queremos una serenata de Frank, dice Leticia. ¡Wow! Mira, Frank, yo no sé si te vamos a comprometer, pero yo necesito que aclares esa garganta bien y en un momento determinado, cuando estés listo, claro, cuando estés listo, te pongas aquí en pantalla y cantes una cancioncita ahí bonita. Que cante, dice Vanessa. Sí, señor, a todas las chicas y a todas nosotras. Sí, señor, porque yo me voy a incluir allí, porque de verdad que es un caramelito. Sí, señor. Así gracias, que, Alejandra. vamos, pues. Alejandra dice, hermosa su hija, Carmen, me gusta su onda. Ajá. Hacen un hermoso video, saludos. Gracias. Y una persona dijo que le gustaba mucho este video por la alegría. No, sí, todo el tiempo. Y es que ustedes no han visto cara a cara. Cara a cara es terrible. Lo que pasa es que lo tuvimos que parar porque aquí en Canadá estaban cerrando, no podía uno salir a una hora, sí, toque de queda. Entonces se nos hacía tarde. Pero ahora, como ya lo abrieron, entonces vamos a planificar otra vez bueno, cara a cara y el firifiri. Pero porque nosotros somos los firifiri, pero hay que poner algo así, tú sabes. Sí, los firifiri somos cualquiera de nosotros. Cuando tú dices, mira, ¿y dónde está mi firifiri? Me dejó. Una reunión. Eso es mi personita especial, pues. Lo digo. ¿Okay? Bueno, entonces nos estamos viendo, pues, en un próximo video, el sábado que viene, sin falta, a las 6 de la tarde. Por favor, esté ella o no esté, no, igualito. Yo no estoy, mi marido se va de viaje y... Bueno, entonces, ahí vamos a estar, ¿ok? Un besito. Ya va. ¿Qué? Ya va. Ay, espérate, que va a saludar. Franco quiere saludarlas.
saludarlos. Bye. Franco dice bye. Bye, bye, Les bye. digo, mi bebé. Okay. Este es otro problema que tengo. Por eso que les digo, los videos se me hacen. Sí. Pero bueno, los quiero mucho. Bye. 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 Besos y cariños.